Bienvenidos a la inducción del Sistema de Gestión Integrado. Para iniciar, queremos contarte que CASISA cuenta con 2 acreditaciones y 2 certificaciones. Para obtener dichos reconocimientos fue necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos en 4 distintas normas ISO. La primera de ellas fue obtenida en 2006 y la última en 2020. Es importante aclarar que una certificación es el procedimiento por el cual una tercera parte entrega un aseguramiento escrito de que un producto, proceso, persona, sistema de gestión o servicio cumple con requisitos especificados. En cambio, la acreditación es el proceso por el cual una autoridad técnica reconoce formalmente que una organización es competente para efectuar actividades específicas de evaluación de la conformidad. Vamos a conocer brevemente en qué consiste cada una de estas. INTE ISO IEC 17025-2017. Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración. Estamos acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación en más de 60 ensayos de laboratorio desde mayo del 2006. Esta acreditación le asegura a nuestros clientes que las actividades de laboratorio son realizadas bajo altos estándares de calidad. Por último, quisiera agregar que el Consejo Nacional de Acreditación de Panamá reconoce nuestra acreditación, lo cual nos abre más puertas para trabajar en este país. INTE ISO IEC 17020-2012. Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los organismos de inspección o supervisión. Estamos acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación en 18 actividades de inspección desde diciembre del 2008. La acreditación asegura que las actividades de inspección son realizadas de manera independiente, objetiva e imparcial, lo cual asegura que las grandes obras de desarrollo en infraestructura vial cumplan con las especificaciones y sean de calidad. Por último, cabe resaltar que también contamos con el reconocimiento de acreditación del Consejo Nacional de Acreditación de Panamá. Con respecto a la norma anterior, ISO 17020, es muy importante que recordes que somos un organismo de inspección tipo C. ¿Qué significa esto? Significa que en algunas ocasiones podemos participar en el diseño de un proyecto y posteriormente inspeccionarlo. Es decir, podríamos ser juez y parte. Sin embargo, para que esto no ocurra, hemos implementado salvaguardas para asegurar que se dé una adecuada segregación de las funciones y responsabilidades entre la inspección y el diseño. ISO 9001-2015. Estamos certificados desde marzo del 2016 por la Asociación Española de la Normalización, es decir, AENOR. Se podría decir que esta es la norma que invitó a todas las áreas operativas de CASISA a participar dentro del sistema de gestión de calidad. Para que nos quede más claro esto, veamos el alcance. El alcance es la prestación de servicios de ingeniería para la realización de asesorías, informes técnicos, estudios de suelos y geotécnicos, proyectos de diseño de infraestructura, dirección de proyectos, supervisión, inspección y control para todo tipo de obras en el ámbito de urbanismo, vialidad, puertos y aeropuertos. Y por último, la verificación y el control de calidad de materiales. ISO 14001-2015. Estamos certificados por AENOR desde abril del 2020. Esta es la norma que demuestra el compromiso que tenemos con la optimización de los recursos y la protección del medio ambiente. Con esta certificación, tomamos responsabilidad de los impactos ambientales que generamos con nuestras actividades y nos encargamos de minimizarlos. Al igual que en 9001, esta norma cubre todos los procesos de CASISA.
Habiendo aprendido lo anterior, entonces, ¿qué es un sistema de gestión integrado? Podemos decir que un sistema de gestión integrado es una plataforma que se usa para unificar los sistemas de gestión de una organización en una base documental única que nos permite cumplir con todos los requisitos en un solo sistema. Es decir, contamos con un sistema que nos ayuda a cumplir con las 4 normas que hemos estudiado anteriormente y que además nos facilita la gestión, planeación, control y el mejoramiento continuo de nuestra organización. Hoy vamos a hablar de las políticas de Casisa. Política empresarial. Casisa es una compañía asesora en construcción e ingeniería que brinda servicios técnicamente confiables, imparciales y oportunos. Adicionalmente, estamos comprometidos con la calidad de nuestros servicios, la satisfacción de nuestros clientes, la aplicación de buenas prácticas profesionales y la protección del medio ambiente en las actividades de diseño, verificación o control de la calidad de materiales constructivos, geotecnia, supervisión e inspección de las obras civiles. También nos apegamos al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de las especificaciones que rigen nuestra actividad, así como el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 17025, ISO 17020 y la ISO 14001. Esto lo logramos mediante la participación activa y el impulso de la mejora continua del sistema de gestión integrado por parte de la alta dirección y sus colaboradores. Y ahora veamos cómo con nuestras actividades diarias contribuimos con la aplicación de la política empresarial. Siguiendo las instrucciones de ensayo al pie de la letra, revisando que los equipos de uso estén debidamente calibrados y comprobados, siguiendo los procedimientos establecidos, no comentando con otras personas los resultados, llenando de forma legible y correcta las bitácoras, preguntar si tengo dudas, participación en auditorías internas y supervisando al personal y evacuando dudas. Veamos cuáles serían unas implicaciones si no cumplimos con los requisitos del sistema de gestión integrado. Podemos perder contratos, perdemos clientes, afectamos la imagen de la empresa, afectación en las acreditaciones y certificaciones, aplicación de garantías bancarias, entrega de resultados no confiables y el cierre de la empresa. En Casisa tenemos una política ambiental que nos dice que Casisa opera responsablemente para proteger el medio ambiente, al brindar servicios integrales en consultoría de ingeniería y construcción, de excelencia profesional y calidad comprobada. Deseamos también compartir con nuestras partes interesadas pertinentes nuestro compromiso hacia la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables. Por medio de nuestro sistema de gestión integral, fomentamos una cultura orientada y comprometida a la mejora continua de nuestro desempeño ambiental, mediante el uso racional de los recursos y el control de nuestros aspectos ambientales. Política de la imparcialidad e integridad. Casisa es una empresa que brinda servicios con independencia, imparcialidad y confidencialidad. Es autónomo e independiente. No pertenece a ninguna organización matriz o asociada. Ni la organización ni sus colaboradores están implicados en ninguna actividad que pueda crear conflicto con su independencia, juicio e integridad respecto a sus actividades. Casisa aplica su conocimiento técnico como criterio para ejecutar sus labores, es imparcial en sus criterios y trabaja bajo principios de integridad basados en evidencias que soportan la toma de decisiones, manteniendo en todo momento la debida discreción y confidencialidad del cliente. La alta dirección es consciente de las presiones comerciales, financieras y de otro tipo que puedan influir en el juicio, por lo que se compromete a implementar las acciones necesarias para minimizar o eliminar el riesgo a la imparcialidad. Por lo tanto, Casisa está comprometida con la imparcialidad en la ejecución de las actividades, la gestión de conflictos de interés y el aseguramiento de la objetividad de sus actividades. Política protección de información de clientes. Casisa como política define la confidencialidad con respecto a la información de los clientes y los resultados de trabajos efectuados como uno de los principios fundamentales, por lo cual todo el personal en el momento de ingreso a la compañía debe firmar el compromiso de conducta, en el cual se definen tanto lineamientos morales
como éticos, los cuales deben cumplir durante su permanencia como miembro de la empresa. Toda la información suministrada por el cliente desde el inicio del proceso de cotización o elaboración de la oferta se maneja y almacena de manera confidencial independientemente de los trabajos solicitados se realicen o no. Ahora sí, hagamos un repaso y recordemos, el personal de Casisa debe de abstenerse de hacer comentarios de los resultados de los trabajos prestados. No se puede brindar información por teléfono sin previa aprobación del gerente del área. Los informes que se envían por correo electrónico deben tener la firma de aprobación y escanearlos de manera que se minimice la posibilidad de alterar su contenido. Y si algún cliente requiere acceder a las instalaciones, siempre recuerde que debe estar acompañado de algún empleado de Casisa, conservando la confidencialidad y anonimato de los ensayos que se estén realizando de otros clientes. Política de revisión de trabajos solicitados. En Casisa se revisan todas las solicitudes de los clientes para asegurar que tiene la capacidad y recursos necesarios. Esto con el fin de realizar de forma eficaz y oportuna los trabajos solicitados. Adicionalmente, Casisa debe asegurarse que los requisitos de los clientes en relación con las solicitudes de pruebas de laboratorio estén adecuadamente definidos, documentados y entendidos. Además, debe velar porque las pruebas de laboratorio se lleven a cabo con los métodos de ensayo apropiados para asegurar la confiabilidad de los resultados. Política de selección y contratación de suministros y servicios. Casisa asegura que los equipos, suministros y servicios que afecten a la calidad de su trabajo sean revisados o verificados previo a su utilización, de forma que cumplan con las especificaciones técnicas que aplican. Los proveedores de servicios, suministros y calibración de equipos e instrumentos son evaluados según se establece en el procedimiento para la evaluación y selección de proveedores. Política de atención a quejas y apelaciones. En Casisa se establece que las partes interesadas al momento de presentar una queja pueden confiar que ésta será tratada adecuadamente, tendrá una respuesta oportuna y eficaz, ya que para la organización es un medio importante para proteger a los clientes y otros usuarios contra los errores, omisiones o comportamientos no razonables. La política de apelaciones establece que las apelaciones recibidas sean tratadas adecuadamente mediante una respuesta oportuna y eficaz, basándose en los lineamientos previamente establecidos en el cartel, el contrato o cualquier especificación que le aplique al proyecto, sin que se vea comprometido la objetividad e imparcialidad de los servicios prestados. Política de gestión de salidas o trabajos no conformes. Casisa soluciona las salidas o trabajos no conformes identificados en el sistema de gestión integrado con el objetivo de asegurar la mejora continua y minimizar las posibilidades de que ocurran nuevamente estas deficiencias. Política de implementación de acciones correctivas. Casisa aplica sistemáticamente acciones correctivas para eliminar la causa de no conformidades. Esto con el objetivo de prevenir de que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. La política de atención de necesidades de formación del personal nos habla que Casisa se compromete a proporcionar al personal de Casisa los conocimientos que juntos con la experiencia y habilidades mejoran su competencia. Para ello se establece una metodología para la identificación de sus necesidades de formación, la cual promueve el desarrollo del personal. Adicionalmente, solo el personal de Casisa que ha sido calificado puede ejecutar ensayos o realizar inspecciones o supervisiones que están en proceso de acreditación o que ya hayan sido acreditados. Políticas de participación en pruebas de interlaboratoriales. Casisa participa en programas de comparación interlaboratorial para garantizar la competitividad del laboratorio, esto con el fin de asegurar la calidad de los resultados del ensayo. A continuación, hablaremos sobre los procesos que conforman nuestra organización. En Casisa tenemos tres grandes grupos de procesos. El primero es el grupo de procesos estratégicos, en el cual solo tenemos procesos de planificación, administración y mejora. El segundo grupo es el grupo de procesos operativos, en el cual tenemos el proceso de comercial, laboratorio, geotecnia, diseño y supervisión. Y el tercer grupo de procesos es el grupo de procesos de apoyo, de los cuales tenemos recursos humanos, compras, mantenimiento de equipos e instalaciones, facturación y cobro e informática. Para cada uno de los procesos existe una ficha, la cual está compuesta por objetivo,
responsable, documentación asociada al proceso y además en esta ficha se define dónde inicia y dónde termina el proceso. Asimismo, en la ficha de proceso se estipulan las interacciones con otros procesos y con otras partes interesadas. También se realiza un pequeño diagrama del proceso. En esta ficha se recopilan los recursos tanto humanos, de equipo e infraestructura, condiciones de operación y conocimientos de la organización necesarios para cumplir con el objetivo de los procesos. Igualmente, en la ficha se detallan las etapas de ciclo de vida del sistema de gestión ambiental que le son aplicables al proceso y por último se establece dónde se pueden encontrar los indicadores del proceso y si le aplican los objetivos de calidad y de ambiente. A continuación, se mostrarán las distintas fichas, así que por favor haga pausa en la ficha de la cual es usted parte y revísela detalladamente.
Bienvenidos. Hoy nos toca hablar sobre riesgos a la imparcialidad. ¿Qué es imparcialidad? Es la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo que permite juzgar o proceder con rectitud. Es abstraerse de consideraciones subjetivas y centrarse en la objetividad de un asunto al realizar un juicio. Casisa tiene la responsabilidad de mantener la independencia e imparcialidad en las actividades que realiza y los resultados que emite de las actividades. Gestión de riesgos. Para asegurar que su personal se encuentre libre de cualquier presión comercial, financiera o de otra índole que pongan en riesgo la imparcialidad e independencia de su trabajo, Casisa identifica los principales riesgos que se podrían presentar en las actividades que ejecuta su personal para realizar los trabajos solicitados por los clientes. Estos riesgos se gestionan en las matrices. La matriz de riesgos a la imparcialidad del laboratorio, el anexo PG04-1, y la matriz de riesgos a la imparcialidad de organismo de inspección, es el anexo PG04-2. Anexo PG04-1, matriz de riesgos a la imparcialidad del laboratorio. En este se incluyen los riesgos a las actividades del laboratorio y los riesgos con las relaciones entre el laboratorio. Las actividades del laboratorio son realización de ensayos, realización de muestreos y elaboración y envío de informes. En las relaciones son con la organización mayor a la que pertenece, con miembros de junta directiva y o accionistas, con los accionistas de la organización, entre los diferentes departamentos de una misma organización, con organismos relacionados, con laboratorios de ensayos subcontratados, con reguladores, con procesos de auditoría interna, con los clientes, con proveedores, con organizaciones de diseño, manufactura, suministro, instalación, adquisición, posesión, uso o mantenimiento de los ítems a ensayar y también con el personal de laboratorio. Riesgos de laboratorio. Matriz de riesgos de laboratorio. En esta se enlistan las relaciones o actividades, se determina si constituye o no un riesgo a la imparcialidad. También se identifican los riesgos o se enlista la justificación de por qué no se considera un riesgo y también se detallan las acciones implementadas para minimizar o eliminar el riesgo. Por ejemplo, la actividad realización de ensayos sí constituye un riesgo a la imparcialidad. Los riesgos identificados son no guardar la confidencialidad de los datos con los que se trabaja, ingreso de solicitudes de empresas pertenecientes a los mismos dueños, gerentes o incluso empleados de Casisa. Riesgo de que los técnicos sepan a cuál cliente pertenece la muestra y actúen de forma parcial. Las acciones que se han implementado son 1. La firma del FPG04-3, compromiso de imparcialidad, independencia y confidencialidad por parte del personal de Casisa. Concientización anual del personal de Casisa en el sistema de gestión integrado y las políticas. Según el PT-Lab 09, se ha establecido que los técnicos solamente conocerán el número de muestra cuando realizan el ensayo, es decir, no tienen acceso a información del cliente. Para la actividad realización de muestreos, sí constituye un riesgo a la imparcialidad. El riesgo es la posibilidad de que la persona que muestreó sea quien ensaye la muestra. Para esto, las acciones son firma del FPG04-3, compromiso de imparcialidad, independencia y confidencialidad por parte del personal de Casisa, y la concientización anual del personal de Casisa en el sistema de gestión integrado y las políticas. Para la relación con la organización mayor a la que pertenece, no se constituye un riesgo a la imparcialidad. No se identifican riesgos. Casisa no es parte de ninguna organización matriz, por lo tanto, no aplican acciones. Para la relación con miembros de junta directiva y o accionistas, sí constituye un riesgo a la imparcialidad. Algunos de los accionistas miembros de la junta directiva podrían ser parte de otra razón social a la cual se le brindan servicios de laboratorio. Debido a la relación con otras razones sociales, se favorezca un resultado de forma que este resultado sea parcial, subjetivo y o sesgado. Por esto las acciones son completar por parte del personal la declaración de imparcialidad, que es el FPG04-2, donde se declara si existe relación de parentesco, familiaridad o afinidad o de otra índole con algún cliente, algún contratista, algún proveedor que afecte la calidad del servicio de Casisa. También está la firma del FPG-403, el compromiso de imparcialidad, independencia y confidencialidad por parte de la junta directiva y la concientización anual del personal de Casisa en el sistema de gestión integrado y las políticas de Casisa.
Anexo PG04-2, matriz de riesgos a la imparcialidad. En esta también se enlistan las relaciones o actividades y los factores de riesgo. Entre los factores de riesgos tenemos propiedad común, gobernanza, alta dirección en común, personal, recursos compartidos, finanzas, contratos, marketing, pago por comisión de ventas, otros incentivos. Matriz, riesgos, organismos de inspección. En esta matriz se enlistan las relaciones o las actividades, se identifica el factor o los factores de riesgos, se determina si constituye o no un riesgo a la imparcialidad, se da una descripción de la relación o la actividad, se identifica el riesgo o se da una justificación de por qué ya no se considera un riesgo, y las acciones implementadas para minimizar o eliminar los riesgos identificados. En este ejemplo vamos a ver tres relaciones o tres actividades. La primera será derivado de las actividades de CACISA. El factor de riesgo es contratos. Sí constituye un riesgo a la imparcialidad. CACISA cuenta con varios modelos de trabajo dentro de los cuales se encuentra supervisión, inspección y laboratorio de materiales. El riesgo es cuando CACISA participa como un organismo de inspección y laboratorio de verificación en un mismo proyecto, y el contratista o CACISA puede manipular esta relación. Las acciones son asegurar que el personal del organismo de inspección sea totalmente independiente del laboratorio. También concientización anual del personal de CACISA en el sistema de gestión integrado y las políticas de CACISA. También la firma del FPG 04-3, compromiso de imparcialidad, independencia y confidencialidad por parte del personal de CACISA. La segunda o el segundo ejemplo es también derivado de las actividades de CACISA y será el factor de riesgo intereses personales, comerciales y contratos. Si constituye un riesgo a la imparcialidad, CACISA cuenta con varios modelos de trabajo, dentro de los cuales se encuentra supervisión, inspección y diseño. El riesgo identificado es que se pueden obviar errores al inspeccionar diseños viales que hayan sido realizados por CACISA. No se utiliza, en este caso de las acciones, no se utiliza personal que haya participado en el diseño vial en los proyectos de supervisión. Es el formulario FPG 01-1. Y también está la concientización anual del personal de CACISA en el sistema de gestión integrado y las políticas de CACISA. En el ejemplo 3 tenemos relaciones de su personal. Tenemos entre los factores de riesgos propiedad común, intereses personales comerciales, presión, intimidación, influencia, parentesco, familiaridad y afinidad. Si constituye un riesgo a la imparcialidad, los accionistas y miembros de la junta directiva o personal cuentan con sociedades externas e independientes a CACISA que se dedican a diferentes actividades. Algunos de los accionistas miembros de la junta directiva o personal del organismo de inspección podrían tener participación social con un contratista o favorezca un resultado parcial, subjetivo o sesgado. Entre las acciones tenemos completar por parte del personal la declaración de la imparcialidad FPG 04-2, donde se declara si existe relación de parentesco, familiaridad o afinidad o de otra índole con algún cliente, contratista, proveedor que afecte la calidad del servicio de CACISA. También la firma del FPG 04-3, compromiso de imparcialidad, independencia y confidencialidad por parte del personal de CACISA. La 3 es concientización anual del personal de CACISA en el sistema de gestión integrado y las políticas de CACISA. La rotación de los inspectores cuando se considere pertinente, definidos por la dirección para cada proyecto, dentro del plan de calidad. Y el 5 es el comunicarlo al cliente. Y 6, comunicar también al contratista. Manejo de riesgos detectados a la imparcialidad e independencia. Si se ve sometido o identifica una situación que ponga en riesgo la imparcialidad e independencia de su trabajo, debe comunicarlo a su jefe inmediato, quien procede a hacer del conocimiento del gerente de gestión de calidad para que se llene el registro Reporte de Riesgo de Imparcialidad e Independencia, FPG 04-1. El gerente de gestión de calidad procede a analizar la situación, para lo cual solicita la colaboración del director, gerente o jefe del área donde se presentó la situación para valorar si califica o no como un riesgo. Si hay riesgo, la alta dirección y el jefe inmediato evalúa la situación de riesgo y aplica las acciones para eliminar o minimizar el riesgo. El gerente de gestión de calidad archiva el registro FPG 04-1 y cuando no califica lo indica en el registro. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre auditorías internas, no conformidad, trabajo no conforme y salida no conforme. Auditorías internas.
Según ISO 19011, es comprobar en el sitio en donde se llevan a cabo los procesos el cumplimiento de los requisitos solicitados por una norma. Esta sirve como un marco de un determinado sistema de gestión, sea este de calidad, medio ambiente, seguridad de la información o seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Y auditar dichos sistemas constituye un paso fundamental en pos de la mejora continua de los mismos. ¿Cómo se realiza este proceso? Anualmente se establece un plan de auditorías internas en el cual se cubren todos los requisitos de las normas para asegurar el mejoramiento continuo del sistema de gestión integrado. Recordemos que para CACISA estas normas son la ISO 17020, la ISO 17025, la ISO 9001 y la ISO 14001. Al ser varias normas y varios requisitos, estos se programan en diferentes fechas a lo largo del año. Para la realización de las auditorías es necesaria la participación de un equipo auditor. En CACISA se cuenta con auditores internos y el apoyo de expertos técnicos para llevar a cabo dichas auditorías. El auditor líder elabora conjuntamente con el equipo el plan de auditorías internas, definiendo entre otros los siguientes aspectos: objetivo, alcance, equipo auditor, fechas de realización de las auditorías y los criterios de auditoría. El equipo auditor recolecta y verifica la información de los procesos que le sean asignados a través de la revisión de documentos y registros, observación directa, análisis de datos y entrevistas al personal. Lo anterior se confronta con los criterios de auditoría para generar los hallazgos según corresponda. Se debe registrar dicha información en la lista de verificación correspondiente. La lista de verificación enumera los requisitos a evaluar, permite mantener el orden y evita olvidos. Informe de auditoría. El equipo auditor revisa los hallazgos. Estos se clasifican en observaciones, oportunidades de mejora, no conformidad mayor y no conformidad menor. Además, completa el informe de auditoría interna, cuyo formulario es el FPG-19-3. No conformidad. Según la norma ISO 9000-2005, una no conformidad es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria. Las no conformidades o incumplimientos de requisitos pueden ser de dos tipos: no conformidad mayor, ausencia o fallo en implantar y mantener uno o más requisitos del sistema de gestión de la calidad, o una situación que pudiera, basándose en evidencias o evaluaciones objetivas, crear una duda razonable sobre la calidad de lo que la organización está suministrando. Las entidades certificadoras no pueden conceder el certificado mientras exista una no conformidad mayor. No conformidad menor o solamente no conformidad. Es una no conformidad detectada que por sus características no llega a la gravedad de la anterior. Detección de la no conformidad. Las no conformidades pueden venir de auditorías internas o externas, de revisión por la dirección, de salida o trabajo no conforme o de la queja de un cliente. Todas ellas implican la gestión de las no conformidades. En las auditorías se detectan no conformidades del sistema. Se debe evaluar si es aceptada o no. Si no se acepta, finaliza el proceso. Si es aceptada, se inicia el proceso para la gestión de las no conformidades. Cuando se detecta una no conformidad en revisión por la dirección, se inicia el proceso de no conformidad. Cuando se detectan salidas o trabajos no conformes, se debe evaluar si requieren una acción correctiva. Si no la requiere, finaliza el proceso. Si la requiere, se inicia el proceso de la gestión de la no conformidad. De igual manera, cuando un cliente pone una queja, se determina si requiere una acción correctiva. Si no la requiere, finaliza el proceso. Si la requiere, se inicia el proceso de la gestión de las no conformidades. El proceso de las no conformidades se desarrolla de la siguiente manera. En un primer momento se establecen las acciones inmediatas, que son aquellas enfocadas en solucionar el problema puntualmente. Se realiza el análisis causa-raíz para llegar a la causa principal del problema y poder eliminarla o minimizarla. Producto de este análisis se establecen las acciones correctivas, que son aquellas enfocadas en atacar la causa-raíz para que no se vuelva a presentar esta no conformidad o alguna similar. Finalmente, se verifica que las acciones implementadas fueron exitosas y que han permitido que no se presente la misma no conformidad o no conformidades similares. Ejemplos de no conformidades. Ejemplo 1. Un técnico de laboratorio se encontraba determinando la cantidad de ceniza de una mezcla asfáltica. En un momento dado se le derramó una pequeña cantidad de la misma debido a una corriente de aire. Ejemplo 2.
Se encuentra en el informe mensual de supervisión resultados de inspecciones realizadas por un inspector sin encontrarse autorizado en la matriz de competencias de inspección. En el ejemplo 1 hay incumplimiento del apartado 531 de la norma ISO/IEC 17025, ya que el laboratorio debe asegurar que las condiciones ambientales no afecten o comprometan la calidad de sus resultados. En el caso 2, el organismo incumple con el apartado 6110 de la norma ISO 17020-2012, ya que el organismo debe mantener registros de la supervisión, la educación, la formación, los conocimientos y la autorización de sus inspectores. Esto quiere decir que un inspector que no se encuentre autorizado no puede realizar estas labores. Trabajo no conforme. ¿Qué es un trabajo no conforme? Cualquier aspecto de las actividades del laboratorio o los resultados de este trabajo que no cumplen con las instrucciones o procedimientos de ensayo o con los requisitos acordados con el cliente. Salida no conforme. La salida no conforme es un producto, servicio o salida de un proceso que no cumple con los requerimientos o características definidos y que va de cara al cliente. Abarca los trabajos no conformes. Técnicas de análisis causa-raíz. El análisis de causa-raíz es el proceso de descubrir las causas raíz de los problemas para identificar soluciones adecuadas. Se asume que es mucho más efectivo prevenir y resolver sistemáticamente los problemas subyacentes en lugar de solo tratar los síntomas específicos y apagar incendios. Análisis de causa-raíz. El análisis de causa-raíz se puede realizar con una colección de principios, técnicas y metodologías que pueden aprovecharse para identificar las causas raíz de un evento o tendencia. Al ver más allá de la causa y el efecto superficial, el análisis de causa raíz puede mostrar en qué punto los procesos o sistemas fallaron o causaron un problema en primer lugar. Existen diferentes técnicas para realizar el análisis de causa raíz. En CASISA se utilizan principalmente el diagrama de causa-efecto, la lluvia de ideas y la técnica de los 5 por qué. Diagrama de causa-efecto. El diagrama toma en cuenta todos los aspectos que pueden haber llevado a la ocurrencia del problema. De esta forma, al utilizar las posibilidades de que algún detalle sea olvidado, disminuye considerablemente. En la metodología, todo problema tiene causas específicas y estas causas deben ser analizadas y probadas una a una, a fin de comprobar cuál de ellas está realmente causando el efecto o problema que se quiere eliminar. Eliminando las causas, se elimina el problema. Lluvia de ideas. La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas o brainstorming, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. Técnica de los 5 por qué. La estrategia de los 5 porqués consiste en examinar cualquier problema y realiza la pregunta ¿por qué? La respuesta al primer por qué va a generar otro por qué. La respuesta al segundo por qué te pedirá otro, y así sucesivamente. Ejemplo para la técnica de los 5 por qué. Mi auto no arranca. ¿Por qué mi auto no arranca? Porque la batería está muerta. ¿Por qué la batería está muerta? Porque el alternador no funciona. ¿Por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la cinta. ¿Por qué se rompió la cinta? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado. ¿Por qué el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado? ¿Por qué no estoy manteniendo mi auto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante? Evidentemente, este ejemplo podría seguirse aún más, con más preguntas. Eso sería correcto, ya que el 5 es la técnica de los 5 por qué. No es fijo, sino más bien una incitación a hacer varias interacciones para encontrar la causa raíz. Ahora es el turno de aprender sobre los objetivos de calidad y ambientales que hemos establecido en CASISA. Estos objetivos son retos definidos a partir de la estrategia de la empresa, en función de nuestra política empresarial y ambiental. Los objetivos de calidad y ambientales son establecidos por la dirección de la organización. Las características que deben cumplir nuestros objetivos son adecuados, es decir, deben ser coherentes con la política empresarial y ambiental, con los requisitos del sistema de gestión integrado, así como con el contexto actual de la empresa. Exigentes. Los objetivos deben suponer un reto y un esfuerzo a la organización. No es suficiente marcar objetivos que sin realizar ningún tipo de esfuerzo vayan a ser conseguidos. Si son exigentes, podemos garantizar la mejora continua. Cuantificables.
Debemos poder, de manera objetiva, valorar si se han logrado o no los objetivos propuestos, evitando toda opinión o valoración subjetiva. Comprensibles. Los objetivos deben ser comunicados dentro de la organización y por lo tanto deben ser entendibles por todos. Por último, medibles. De manera periódica debemos revisar que las acciones realizadas están siendo efectivas y nos acercamos a conseguir el objetivo final marcado. Los objetivos y sus resultados serán comunicados en la inducción o refrescamiento del personal, por correo electrónico, a través de las pizarras informativas y también los encontrarás enmarcados en lugares como la recepción o el comedor. Haz clic sobre la imagen para que puedas observar de manera detallada la matriz de objetivos para este año y para que identifiques dónde podrás poner tu granito de arena para cumplir con los objetivos propuestos. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de gestión documental. El sistema de gestión integrado de CACISA está debidamente documentado y estructurado con el fin de brindar una orientación más clara y efectiva para el cumplimiento de todos los requisitos de las normas que se tienen acreditadas y certificadas, además del cumplimiento de los objetivos y políticas de calidad. En CACISA contamos con diferentes tipos de documentos como procedimientos generales, instrucciones de ensayo, programas de puntos de inspección, procedimientos técnicos, formularios, descripciones de puestos, listas, matrices, entre otros. Todos ellos en coordinación con el Manual de Gestión de Calidad. ¿Por qué es importante la gestión documental? Permite la preservación de la información, brinda memoria histórica, sirve de inducción al proceso, facilita la sistematización de procesos, muestra evidencias, es una herramienta para la toma de decisiones y la mejora continua. Gestión de documentos. Toda la información documentada original del sistema de gestión integrado es almacenada y custodiada por el gerente de gestión de calidad. Los documentos internos originales impresos se conservan en un AMPO en la Oficina de Gestión de Calidad. La reproducción de los documentos está prohibida y solamente el gerente de gestión de calidad o gestor de calidad está autorizado para asignar copias controladas. Control de cambios de documentos. Cada vez que se modifica un documento, se informa a los interesados sobre los cambios realizados y se procede a reemplazar la versión anterior. Documentos obsoletos. Cuando un documento es modificado porque cambió de revisión, el anterior se vuelve obsoleto, por lo tanto se coloca en el AMPO o carpeta electrónica de documentos originales obsoletos y se conserva por un periodo de 2 años. Los documentos en físico se identifican con el sello con la leyenda obsoleto. En el servidor de CACISA, conocido como S, se mantiene la documentación actualizada de acceso a todo el personal. Los documentos en esta carpeta se consideran copias controladas. En la carpeta del Sistema de Gestión Integrado se encuentran todos los procedimientos, formularios, listas, instrucciones, planes de calidad, entre otros, además del Manual de Gestión, base del sistema. Control de registros. Los formatos se utilizan para anotar resultados o datos de las actividades que se realizan. Su reproducción para fines laborales propios de la empresa no está prohibido. El llenado a mano de los datos debe realizarse con lapicero, preferiblemente en tinta color azul, con letra legible y sin tachones. Control de registros y bitácoras. Los formularios tienen en su pie de página 3 elementos que lo identifican del resto: el código del formulario, el nivel de revisión y la fecha de emisión. Adicionalmente, los formularios de ensayo o bitácoras se encuentran foliados con un número natural en algunos de los márgenes, superior o inferior. Control de registros. Si se considera que algún formulario deba ser modificado para cumplir con ciertos requisitos o como parte de la mejora continua, se debe comunicar al Departamento de Gestión de Calidad para que dicha propuesta sea evaluada. Si se acepta la modificación, se emite una nueva versión del formulario con los cambios incluidos. Manejo y llenado adecuado de bitácoras. Para el llenado de las bitácoras se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. Las bitácoras deben ser llenadas mediante tinta indeleble, preferiblemente con un bolígrafo azul. El técnico que llena la bitácora debe de estar autorizado para la realización del ensayo asociado,
a excepción de técnicos en formación. Cuando un técnico en formación llena una bitácora, el técnico que lo está capacitando debe de colocar su nombre al lado del espacio del técnico en el formulario. Si en alguno de los formularios técnicos no aplica el llenarse un espacio o no se tiene la información para completarlo, este debe ser anulado pasando una línea. No aplica para el espacio de las observaciones. Si durante la impresión de un registro que tiene información confidencial se comete algún error y requiere que se imprima nuevamente, dicha información debe destruirse de manera que no pueda recuperarse. Los registros deben incluir la fecha de realización del mismo y nombre de la o las personas responsables de su generación. En este ejemplo podemos observar que si por alguna razón se deben dejar espacios sin datos, se debe trazar una línea para indicar claramente que durante la ejecución del ensayo dicho espacio no se utilizó. Este es otro ejemplo del trazo de una línea para indicar que el espacio no se utilizó. Si por alguna razón el técnico se equivoca a la hora de llenar la bitácora, se debe de tachar el dato erróneo, de modo que quede legible, y al lado se coloca el dato correcto acompañado de la firma abreviada o iniciales del técnico que realiza la corrección. En caso de que el error cometido en una hoja de bitácora sea tal que tachar no resulte práctico, se deberá anular la bitácora al tacharla por el medio con una línea diagonal, agregando la palabra nulo y la firma abreviada o las iniciales de quien está anulando. Importante, por ningún motivo se pueden arrancar hojas de las bitácoras, ya que cada página está numerada. Arrancar hojas de las bitácoras puede resultar en una no conformidad para el laboratorio. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre compras y proveedores. Compras. Al realizar compras en CACISA es importante que se inicie con una justificación de su necesidad, de modo que se eviten las adquisiciones innecesarias. Una vez establecida la necesidad de efectuar la compra, se deben determinar las especificaciones del bien por comprar, considerando los aspectos de calidad, técnicos y ambientales requeridos, y tomando en cuenta los aspectos del ciclo de vida del producto. Proveedores aprobados. Las compras de productos o servicios, según su clasificación, deberán realizarse a proveedores que se encuentren aprobados en la lista de proveedores aprobados, siguiendo lo establecido en el PG09 Proveedores externos. Tipos de proveedores. Proveedores tipo 1, servicios. Cuando CACISA se ve en la necesidad de hacer una subcontratación de un ensayo, acreditado o no acreditado, el gerente técnico de laboratorios lleva a cabo un proceso de selección donde se valora que el proveedor potencial permita cumplir con la calidad esperada. El personal de CACISA no realiza las calibraciones de los equipos de medición. Cuando se requiere realizar una calibración, se contrata el servicio a laboratorios externos acreditados, cuando existe en el país. Los servicios de calibración de los equipos de inspección, medición, diseño y ensayo son gestionados por el gestor de equipos, el cual debe seleccionar a un proveedor externo de la lista de proveedores aprobados LPA. Los servicios de ensayos interlaboratoriales en que CACISA participa son comprados a proveedores externos aprobados. Los servicios de reparación de equipos y herramientas son contratados externamente, salvo los mantenimientos establecidos en el PML01, Plan de Mantenimiento. Proveedores tipo 2, productos. Equipos de ensayo y medición. Los equipos que afectan la calidad de los ensayos de laboratorio. Estos deben ser comprados a proveedores externos aprobados. Cada vez que se adquiere un equipo, se le debe informar al encargado de bodega para que proceda a incluirlo en el inventario de equipos de CACISA y cronograma de comprobaciones y calibraciones, si aplica. El encargado de bodega debe identificar el equipo y colocarle las etiquetas correspondientes. Productos peligrosos de uso en el laboratorio. El encargado de solicitar la compra o su designado, una vez recibida la compra, verifica mediante lectura de las etiquetas del producto que satisfaga los requerimientos especificados. Si el suministro es rechazado, se mantiene el producto separado del resto del inventario para que se proceda a hacer el reclamo correspondiente al proveedor. Para compra de un reactivo químico nuevo, seguir lo establecido en el PTGA01, Manejo Integral de Productos Peligrosos. Proveedores tipo 3, Gestión Ambiental y Salud Ocupacional. Gestores de residuos. Estos proveedores son los encargados de dar disposición final a productos peligrosos o bien residuos valorizables. Estos servicios siempre serán contratados externamente. Seguir lo indicado en el PTGA02, Manejo Integral de Residuos. Asesoría, servicios profesionales y mantenimientos. Incluye servicio de mantenimiento de instalaciones y sus dispositivos, así como asesorías.
Productos no incluye los del tipo 2B. Incluye la compra de productos peligrosos que no sean productos peligrosos de uso de laboratorio o algún otro artículo con incidencia ambiental. Se excluye la compra de suministros de oficina. Cada vez que se realice una compra, se le debe solicitar al proveedor una cotización por los servicios. El gerente de área o su designado aprueba dicha cotización. Órdenes de compra. Habitualmente, la solicitud de un producto o servicio se gestionará mediante el formulario FPG-10-1, orden de compra, que es el formulario donde se le comunica al proveedor los requisitos de la compra. Sin embargo, existen casos donde se puede omitir este requisito. Ver el PG09 Proveedores externos. Esto debido a que se pueden dar compras en línea, como normas o las pruebas de aptitud, o también que en la cotización se especifican los requerimientos necesarios para el bien o servicio a adquirir. Aspectos básicos de gestión ambiental. Repasemos el objetivo principal de la ISO 14001, que viene siendo proteger el medio ambiente. Ahora bien, ¿qué es el medio ambiente? Es el entorno en el cual una organización opera. Ahí incluimos el agua, el aire, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos. ¿Cómo podemos proteger el medio ambiente? Controlando la forma en la que se trabajan las diferentes áreas, conociendo el ciclo de vida de los productos, esto para prevenir impactos ambientales y que no sean trasladados a otro punto del ciclo de vida. Vamos a repasar unos conceptos de aspecto e impacto ambiental. Vamos a ir viendo cuáles son las diferencias para así entenderlo mejor durante la presentación. El aspecto ambiental es el elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. El impacto ambiental es cualquier cambio que ocurra en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Veamos un ejemplo muy sencillo. En este caso, tenemos una actividad o proceso que es el lavado de tanques. El lavado de tanques nos genera un aspecto ambiental que viene siendo la generación de aguas residuales. Las aguas residuales nos generan un impacto en el ambiente, que es la contaminación de ríos. Aquí hay una lista de ejemplos de los aspectos ambientales. Tenemos el consumo de papel, el consumo de combustible, el consumo de agua, el consumo de electricidad, la emisión de gases, generación de residuos sólidos, generación de papel, generación de vertidos, generación de ruido, emisión de olores por aromáticos. Recordemos que un aspecto ambiental es el elemento de las actividades, productos o servicios que pueden interactuar con el medio ambiente. Veamos ahora unos ejemplos de los impactos ambientales. Eso sí, primero recordemos que un impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso. Ejemplos: contaminación de suelos, contaminación del aire, contaminación de ríos y el agotamiento de los recursos. Otro concepto que debemos de manejar es el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Son las etapas consecutivas de un producto o servicio desde que lo adquirimos hasta la disposición final. Veamos un ejemplo muy claro en nuestras actividades sobre qué es un ciclo de vida. Primero tenemos el análisis y la preselección de instalaciones. Después tenemos una búsqueda, revisión o construcción dentro de las instalaciones. Acondicionamos esas instalaciones, metemos lo que es en las actividades de oficina, después las actividades de campo, las actividades de laboratorio, retiramos y trasladamos el equipo y después hacemos una limpieza de desalojo. Dentro de ese gran ciclo hay un mini ciclo de vida que es el establecimiento, el funcionamiento y el cierre, recolección y reciclaje. Las partes interesadas son personas u organizaciones que pueden verse afectadas o beneficiadas por las actividades de Casisa. Por ejemplo, los clientes de Casisa, AENOR, los proveedores, los vecinos, los colaboradores, los socios, municipalidades, el gobierno, servicio de emergencias. Ahora hablemos del contexto organizacional, que viene siendo el entorno empresarial. Pero, ¿qué entendemos por el entorno empresarial? Es la combinación de factores internos y externos que impactan una organización. Para eso realizamos un FODA y localizamos las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas. Veamos unos ejemplos. Como fortaleza tenemos el compromiso gerencial. Una oportunidad es el crecimiento del mercado en la construcción. Como debilidad tenemos el bajo uso de la tecnología y una amenaza es el crecimiento de competidores en el mercado de los laboratorios. ¿Qué significa prevenir la contaminación? Es tomar las medidas para evitar o reducir los impactos ambientales. Que devolviéndonos un poco, ¿qué era un impacto ambiental? Es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la contaminación? Sencillo, utilizando o implementando nuevos procesos, nuevas técnicas, nuevos productos o servicios para reducir o controlar la generación, emisión o descarga de cualquier tipo o residuo contaminante. Los tipos de residuos. Tenemos varios tipos de residuos que generamos día a día y se clasifican de la siguiente manera. Los ordinarios. Tenemos dos, los valorizables y los no valorizables. Recordemos que los valorizables son los residuos que pueden ser recuperados y estos tienen que estar limpios para su gestión. Los no valorizables son los residuos que no tienen valor de uso o recuperación. Los peligrosos son aquellos que por su reactividad química y sus características tóxicas, explosivas, corrosivas, biológicas o inflamables o bien por su tiempo de exposición puedan tener daños hacia la salud y el medio ambiente. Los residuos especiales son aquellos que por su composición, necesidad de transporte o bien formas de uso o valor de recuperación implican riesgos significativos a la salud y al ambiente. Veamos unos ejemplos de los residuos de manejo especial. Las llantas usadas, los refrigerantes, el estereofón, los artefactos electrónicos, los colchones. Ya que conocemos esto, podemos separar de manera correcta los residuos. Empecemos con los residuos orgánicos, recordando que son los restos de alimentos, frutas, verduras, cáscaras y residuos de jardín. También tenemos los residuos de plástico, que vienen siendo los envases de botellas, galones, pajillas, bolsas plásticas, Tetra Brick, entre otros. También tenemos el aluminio, que vienen siendo las latas de aluminio, las canoas, los envases de metal para alimentos, la chatarra, entre otros. En el papel y cartón tenemos el papel triturado, las hojas sueltas, los sobres, los pósters, las revistas, los periódicos, las cartulinas y el cartón. Y ordinario no valorizable es el cartón sucio, el papel carbón, papel aluminio, residuos de barrido, residuos de tela, servilletas usadas. Recordemos siempre asegurarnos de que lo que vamos a botar en la basura o en el ordinario no valorizable no se pueda rescatar. Y también asegurémonos de que lo que botemos en plástico, en aluminio o en papel esté lavado de manera correcta. En vidrio tenemos los envases de vidrio, los materiales de vidrio, tales como residuos de ventanas, celosías, cerámicas, entre otros. Recordemos siempre retirar el material del vidrio, como etiquetas, por ejemplo. Y como lo mencionamos anteriormente, tenemos los residuos de manejo especial, que son las llantas, las baterías de carro, los electrónicos, como computadoras, impresoras, teclados, fax, mouse, UPS, CPUs, lectores de DVD y CD enteros, entre otros. Recordemos que los productos peligrosos son aquellos que por su reactividad química y características tóxicas, explosivas, radioactivas, corrosivas o biológicas pueden causar daños a la salud y al ambiente. Entonces, con esto aprendemos a interpretar las etiquetas de advertencia de peligro de la NFPA. Vamos a aprender a leer una etiqueta NFPA. El azul hace referencia a los riesgos para la salud, el rojo indica el peligro de inflamabilidad, el amarillo señala los riesgos por reactividad, es decir, la inestabilidad del producto, y a estas tres divisiones se les asigna un número de 0 a 4, siendo 0 sin peligro y 4 peligro máximo. También tenemos el blanco, que es el de riesgo específico, donde tenemos que es oxidante, corrosivo, radioactivo, que no se puede usar con agua o que es de riesgo biológico.
Recordemos que en el centro de acopio almacenamos residuos peligrosos y algunos de estos residuos vienen etiquetados con estas etiquetas, que son del sistema globalmente armonizado. Estas etiquetas nos dicen si el residuo es explosivo, es inflamable, es tóxico, es cancerígeno, entre otros. Veamos unos ejemplos de los residuos peligrosos que tenemos en el centro de acopio. Por ejemplo, cartuchos de tinta, residuos líquidos y corrosivos tóxicos, residuos de pintura, filtros de aceite, material de trabajo con impurezas, residuos de compuesto de bario, residuos de compuesto de calcio. ¿Y por qué los tenemos ahí? Para gestionarlos de manera correcta con un gestor autorizado. Y para terminar, pero no menos importante, las famosas gotitas ambientales, como esta, por ejemplo, que nos indica que si no estamos utilizando el aire acondicionado o no hay nada en la oficina, por favor apagarlo. Tenemos esta también, que es la de las luces, que si no hay nadie utilizando las luces, por favor apagarlo. Recordemos cerrar la llave cuando nos estemos cepillando los dientes. También recordemos siempre cerrar la llave del agua si no la estamos utilizando. Para finalizar, te voy a dar 10 consejos de cómo ahorrar gasolina. 1. Revise el estado del filtro del aire. 2. Alineación y presión de las llantas. 3. Afine el motor. 4. Evite acelerar y desacelerar. 5. Baje la velocidad. 6. No espere, apague el carro si va a estar detenido más de 30 segundos. 7. Arranque en frío. 8. Acelere progresivamente. 9. El aire acondicionado. Y como número 10, tome rutas adecuadas, planee sus rutas y al programar sus salidas recuerde que puede ahorrar de un 10 a un 35% de gasolina. Identificación y evaluación de aspectos ambientales. ¿Cuál es el propósito y el alcance de esta presentación? Vamos a aprender a identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales de Casisa relacionados a sus actividades, procesos o servicios. Debemos de saber que para la identificación o revisión de los aspectos ambientales se reúne el gerente de gestión de calidad con la comisión ambiental durante el primer trimestre del año y se identifican de la siguiente manera. Primero, las etapas y actividades establecidas en el ciclo de vida. Segundo, las situaciones de emergencia razonablemente previsibles. Tercero, la modificación o creación de proyectos. Y cuarto, las condiciones anormales o actividades no rutinarias. Cuando se identifican o revisan los aspectos ambientales, se deben de considerar aspectos en los que se pueden fluir o estar asociados con actividades pasadas, presentes o futuras, eso sí, que estén planeadas. Ahora veamos la evaluación. Nosotros evaluamos la vulnerabilidad, la frecuencia, la magnitud y la severidad, dando un puntaje de 5 al más alto, 3 medio y 1 al más bajo. Comparemos el criterio de evaluación cuando se evalúa vulnerabilidad y frecuencia. Recordemos que 5 es el puntaje más alto. Entonces daremos 5 en vulnerabilidad cuando el aspecto ambiental no tiene ni acciones ni controles, cuando no se mide ni se registra, cuando solamente podemos generar influencia, o bien cuando solo se ha realizado un diagnóstico de la condición del aspecto ambiental. Mientras que en frecuencia daremos un 5 cuando la actividad que genera el aspecto ambiental ocurre más de 12 veces al año o bien pasa todos los días. Ahora veamos cuándo daremos un 3 en vulnerabilidad y en frecuencia. En vulnerabilidad daremos un 3, que es medio, cuando el aspecto ambiental tiene acciones y controles, pero no se mide ni se registra. Mientras que en frecuencia, la actividad que genera el aspecto ambiental ocurre entre 4 a 12 veces al año. Ahora daremos un 1 al aspecto ambiental con acciones y controles, cuando se mide y se registra, y cuando el aspecto ambiental, por sus características, cantidad, peligrosidad, naturaleza o veces que se presenta, no requiere monitoreo. Y en frecuencia, la actividad que genera el aspecto que ocurre 1 a 3 veces al año, le daremos un 1, que es la más baja. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Aquí estamos evaluando la significancia de la actividad extracción de núcleos, que pertenece a la instrucción de ensayo número 40. Recordemos que el consumo de combustible es el aspecto ambiental y tiene un 3 porque es un aspecto ambiental con acciones y controles, pero no se mide ni se registra. Ahora vamos con la frecuencia. Veamos por qué dio 5, que es la más alta. Porque la actividad ocurre más de 12 veces al año. Y ahora, en magnitud, como podemos observar, da 5. ¿Por qué? Porque se desconoce. Y tenemos la severidad, que como podemos ver, también da 5. Y el grado de significancia o la suma de vulnerabilidad,
frecuencia, magnitud y severidad es igual o mayor a 18, entonces es un aspecto significativo. Ya que tenemos lista la evaluación, ¿qué más debemos de identificar? El impacto ambiental, los riesgos y las oportunidades. Hemos identificado en impacto ambiental el agotamiento de los recursos, la contaminación de suelos y la contaminación del agua. En riesgos, el uso no sostenible de los recursos, el incremento del calentamiento global, el deterioro de la calidad de agua de nuestros ríos y el incremento de la contaminación ambiental. Y como una oportunidad, hemos identificado el menor consumo de recursos. Recordemos que la identificación de los aspectos ambientales significativos e impactos ambientales asociados deben ser gestionados por medio de una o más objetivos ambientales, o bien mediante la identificación de acciones o controles. ¿Y cómo planificamos las acciones? Veámoslo a continuación, recordando que la actividad que utilizamos en el ejemplo era la instrucción de ensayo número 40, extracción de núcleos de concreto. Identificamos los aspectos ambientales, consumo de combustible, consumo de agua, generación de ruido, emisión de gases, generación de aguas residuales. Y tenemos como acciones o controles una lista de chequeo ambiental, la cual verifica el etiquetado, hojas de seguridad, el registro sanitario y condiciones de almacenamiento de los productos peligrosos. Adicionalmente, capacitamos al personal de laboratorio en el uso de productos químicos peligrosos. También firmamos un compromiso medioambiental por parte del personal y aplicamos el procedimiento de manejo integral de productos peligrosos. Utilizamos también el equipo de protección personal cuando aplique. Adicionalmente a la acción o controles tenemos actividad que genera aspecto ambiental, que casi todos están bajo el control de la organización, menos la generación de aguas residuales, que solamente se puede generar influencias. Seguido de esto viene la jerarquía de controles, que todos son controles administrativos, los procesos encargados y en el estado en el que se ubican estas acciones. Hoy hablaremos sobre el Sistema Internacional de Unidades. En el Sistema Internacional de Unidades existen 7 unidades básicas, de las cuales las de mayor uso para nuestras actividades son el metro para medir longitud, el kilogramo para medir masa, el segundo para medir tiempo, el grado Celsius para medir temperatura, aunque esta última no es una unidad básica. Existen además unidades derivadas, las cuales son combinaciones de las unidades básicas del sistema internacional. Enumerando unos cuantos ejemplos, tenemos el metro cuadrado para medir superficies o áreas, el metro cúbico para medir volúmenes, el metro por segundo para medir velocidad, el metro por segundo cuadrado para medir aceleraciones, el kilogramo por metro cúbico para medir densidades, el kilogramo por metro cuadrado para medir la densidad superficial. A la hora de utilizar el sistema internacional para expresar magnitudes, debemos de recordar que los símbolos no deben de ser pluralizados y se deben escribir siempre en minúscula, a excepción de los que provienen de nombre científico, como por ejemplo el amperio. Adicionalmente, estos símbolos deben de ser escritos del lado derecho de la magnitud, separados por un espacio, y no podemos olvidar que el separador decimal oficial del sistema internacional es la coma y no el punto. Si requiere hacer uso del equipo de medición para desempeñar en sus actividades, el encargado de bodega será quien se lo proporcione. Previo a la entrega del equipo, el encargado de bodega verificará que el código del equipo se encuentre visible. Además, debe de verificar el funcionamiento adecuado del equipo, el estado de comprobación y el estado de calibración del mismo. Si el equipo ha estado almacenado por un periodo superior a 3 meses, es necesario comprobarlo y de requerirse calibrarlo antes de hacer entrega del mismo. Para hacer entrega y devolución de equipos, esto debe quedar registrado en el formulario correspondiente. Recuerde mantener el orden y el aseo de los equipos, así como su buen uso para proteger su vida útil. Ahora vamos a hablar sobre la metrología y calibración de equipos. ¿Por qué es importante calibrar? La calibración consiste en la comparación de la medición de un instrumento con la medición correspondiente del mismo valor por medio de un instrumento patrón. Esto nos permite proveer datos del proceso, verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas y otorgar trazabilidad metrológica al proceso y al servicio suministrado. A la hora de seleccionar un instrumento para realizar una actividad, es necesario conocer el proceso y los requerimientos involucrados. Por ejemplo, para medir un diámetro de un cilindro de concreto, el instrumento adecuado es el vernier o pie de rey,
y no así un odómetro, incluso cuando ambos instrumentos miden la misma magnitud. Si requerimos del uso de equipos de medición para desempeñar nuestras actividades, recordemos previo a utilizarlos que debemos de verificar el estado de comprobación y calibración. Además, debemos de darle un uso adecuado aplicando buenas prácticas de mantenimiento y limpieza. Es muy importante que cuando identifiquemos que la comprobación o la calibración de un equipo está expirado, tenga fallas o bien cuando haya controles de operación o manejo del mismo, debemos de reportarlo y no utilizarlo, ya sea con el gestor o la gestora de equipos. Aquellos equipos que se consideran críticos, es decir, que inciden directamente sobre la medición de resultados, deben de ser calibrados y o comprobados según se requiera. Estos equipos cuentan con una etiqueta como la que estamos viendo, en la que se aprecia el código del equipo, la fecha de la última comprobación o calibración realizada y la fecha de la próxima comprobación y calibración. ¿Qué pasa cuando un equipo no cumple con los parámetros, ya sea por causas naturales de desgaste, uso inadecuado o maltrato, o bien que el equipo resulta obsoleto para un proceso? Este debe ser sacado del programa de calibración y puesto como fuera de uso. Calibración es sinónimo de calidad, control y precisión. Todos somos partes fundamentales de nuestro sistema de gestión integrado. Ayudémonos a mantener el equipo en excelentes condiciones, haciendo uso apropiado del mismo, reportando el equipo en mal estado y no ocultando fallas de la manipulación. Recordemos que el equipo es de todos y es nuestra responsabilidad. Algunas actividades van a requerir de los factores de corrección. Entonces vamos a ver cómo se aplican. Del lado derecho tenemos la tabla de los factores de corrección y del lado izquierdo tenemos la temperatura que obtuvimos. Por ejemplo, ya sabemos que la temperatura es temperatura obtenida más el factor de corrección. Entonces tenemos de temperatura obtenida 17,6 Celsius más, nos vamos a la tabla de factor de corrección y buscamos el número más cercano a la temperatura obtenida. En este caso son 20 Celsius, que nos da 0,16. Entonces regresamos a la fórmula, se lo sumamos a la temperatura obtenida y nos da un valor total de 17,76 grados Celsius. Es muy importante respetar siempre el símbolo del factor de corrección. Vamos a hablar sobre cómo autorizar al personal de laboratorio para que realice actividades acreditadas. Para autorizar a un técnico a que realice actividades autorizadas de laboratorio es necesario impartirle la capacitación tanto teórica como práctica. Adicionalmente, se debe realizar la confirmación técnica de ejecución adecuada del ensayo o el procedimiento. También se debe analizar la repetibilidad y reproducibilidad del técnico y finalmente incluir al técnico en la matriz de competencias de laboratorio. En la capacitación teórica se abordan los principios teóricos detrás de las pruebas de laboratorio que van a realizar los técnicos. Además, se discute la valoración de los resultados de ensayo que van a realizarse. Esto quiere decir dudas como ¿los resultados son esperados? ¿Tiene sentido? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Durante la capacitación práctica se le enseña al técnico cómo realizar a cabalidad la actividad de laboratorio. Adicionalmente, se abordan temas como el manejo de equipos, el llenado de registros y preparación de muestras. Esta capacitación normalmente es impartida por otro técnico con experiencia realizando la actividad. Una vez que el técnico haya recibido las capacitaciones, se procede a llenar el registro de capacitación impartida, en el cual se debe anotar el tema de capacitación, por quién fue impartida, la fecha y la hora, y el método de evaluación, que en el caso de ensayos normalmente es por medio de R&R, o bien repetibilidad y reproducibilidad. Luego de recibir la capacitación, se evalúa al técnico en cuanto a la correcta ejecución de la prueba, mediante las confirmaciones técnicas de ejecución. La evaluación incluye aspectos de seguridad, de equipos, preparación de muestra y procedimiento. Es necesario evaluar que los técnicos realicen adecuadamente las actividades de forma cuantitativa. Esto se realiza por medio de los ensayos de repetibilidad y reproducibilidad.
La repetibilidad sirve para ver la variabilidad de un solo técnico haciendo un ensayo sobre el mismo material, utilizando los mismos equipos. La reproducibilidad, por su parte, nos permite ver la variabilidad de un técnico con respecto a otro, ambos realizando el mismo ensayo sobre el mismo material. Por lo general, existen límites de precisión de repetibilidad y reproducibilidad en las instrucciones de ensayo, las cuales consisten en rangos entre resultados establecidos para evaluar la correcta ejecución de ensayos. Cuando, por cualquier razón, estos límites no están presentes en las instrucciones de ensayo, se debe de utilizar otro método de análisis estadístico, como lo es el análisis de varianza ANOVA, para determinar si un técnico realiza adecuadamente los ensayos. Una vez que se ha determinado que el técnico es capaz de realizar el ensayo de forma correcta a través de las confirmaciones técnicas de ejecución y análisis de los resultados de ensayos de repetibilidad y reproducibilidad, se procede a incluirlo en la matriz de competencias de laboratorio. Esta es una responsabilidad del Departamento de Gestión de Calidad, específicamente del gestor técnico. Hoy hablaremos sobre la autorización del personal de supervisión para realizar actividades acreditadas. Para poder autorizar a un inspector a que realice actividades acreditadas, primero él debe llevar una capacitación, la cual se divide en una parte teórica y una parte práctica. Luego debe realizar la supervisión in situ del inspector en la actividad en la que se va a autorizar. Incluir al inspector en la matriz de competencias de supervisión es la parte final. Estos requisitos no son sustituidos por experiencia, formación o competencias demostradas en la actividad en cuestión. Durante la capacitación teórica, se abordan los principios teóricos detrás de las actividades constructivas o de conservación vial que van a supervisar los inspectores. Además, se discuten las valoraciones de los resultados de inspección y se abordan dudas como ¿son los resultados esperados? ¿Los resultados tienen sentido? ¿Los resultados cumplen los límites de especificación? Vamos a ver qué sucede durante la capacitación práctica. Se le enseña al inspector cómo realizar a cabalidad la actividad de inspección y adicionalmente se abordan temas como el manejo de equipos y el llenado de registros. Esta capacitación normalmente es impartida por otro inspector con experiencia realizando la actividad de inspección en la que se quiere autorizar. Una vez que el inspector haya recibido las capacitaciones, se procede a llenar el registro de capacitación impartida en la cual se debe anotar el tema de capacitación, por quién fue impartida, la fecha y la hora y el método de evaluación, que normalmente sería una supervisión in situ. La supervisión in situ corresponde a una verificación en campo en la que se evalúa al inspector en cuanto a la correcta inspección de las actividades constructivas o de mantenimiento que va a supervisar. La supervisión in situ incluye aspectos de seguridad, de equipos y de procedimiento. Y ahora, una vez que se ha determinado que el inspector es capaz de realizar la supervisión de forma correcta, se procede a incluirlo en la matriz de competencias de supervisión. Adicionalmente, la inclusión de los inspectores es responsabilidad del Departamento de Gestión de Calidad, específicamente el gestor de calidad.